¿Alguna vez te has detenido a pensar en cuántas cosas cargas sin darte cuenta? No me refiero solo a objetos, sino a pensamientos, culpas, miedos, resentimientos y falsas obligaciones que se adhieren a tu mente como polvo en una estantería olvidada. Marta, una mujer de 58 años, lo descubrió de la manera más inesperada. Un día cualquiera, mientras miraba una caja vieja en el ático, se dio cuenta de que lo que más pesaba no eran los recuerdos materiales, sino los que llevaba dentro. En ese momento, empezó una transformación que cambiaría su vida para siempre. Pero lo curioso no fue lo que encontró, sino lo que decidió eliminar. Y ahí comienza la verdadera historia, las 10 cosas que deberías eliminar en la vejez si quieres vivir con ligereza, paz y plenitud. Marta había pasado gran parte de su vida corriendo detrás de lo que creía que era importante. La aprobación de los demás, la perfección, el éxito medido por el reloj de otros. Había trabajado incansablemente, criado a sus hijos, y ahora, con casi 60, se encontraba sola en una casa demasiado grande y una mente demasiado ruidosa. Pero algo dentro de ella empezó a decirle que no era tarde, que quizás el secreto de una vida feliz no era acumular, sino soltar. Lo que no sabía era que este viaje la enfrentaría con sus miedos más profundos, con heridas que nunca había mirado y con verdades que dolían, pero que también liberaban. Y aquí está la primera lección que cambiaría su destino: eliminar la necesidad de tener razón. Porque mientras insistimos en que el mundo debe ajustarse a nuestra forma de pensar, nos condenamos a una guerra interminable con la realidad. Marta lo comprendió una tarde en una conversación con su hermano, quien no compartía su visión sobre cómo debía cuidarse su madre anciana. En otro tiempo, esa discusión habría terminado en distancia y orgullo. Pero ese día algo cambió. En lugar de defender su punto, respiró hondo y dijo: tal vez tengas razón. Por primera vez, sintió una paz extraña, como si hubiera dejado caer una piedra que llevaba años arrastrando. Y se dio cuenta de algo poderoso. Tener la razón no te hace feliz, pero tener paz, sí. Esa fue solo la primera capa que soltó, y lo que vino después fue mucho más profundo. Porque detrás de cada creencia rígida, Marta descubría una emoción atrapada. Miedo al rechazo, al fracaso, a la soledad, y entendió que cada una de esas emociones se manifestaba como algo que debía defender o controlar. Pero, ¿qué pasa cuando dejas de controlar y simplemente observas? ¿Qué ocurre cuando aceptas que no tienes que ganar cada conversación, cada batalla interna? Lo que descubrió fue una libertad nueva, una ligereza que no conocía. Y así comenzó su camino hacia las otras 9 cosas que debía eliminar. Pero la siguiente, la que cambió el modo en que veía su propia historia, no tenía nada que ver con los demás, sino con algo mucho más íntimo. Algo que todos cargamos sin saberlo. Durante los días siguientes, Marta empezó a notar que su mente era como una habitación llena de ecos antiguos. Cada pensamiento parecía tener una voz que decía: deberías haber hecho más, ya es tarde, no eres suficiente. Fue entonces cuando comprendió la segunda cosa que debía eliminar: la culpa inútil, aquella que no enseña nada nuevo, que no invita el perdón, sino que solo repite el pasado como un disco rayado. Una mañana, mientras miraba fotos de su juventud, vio su rostro de 20 años, lleno de sueños, y se sorprendió llorando, no por nostalgia, sino por ternura. Porque por fin entendió que no tenía sentido castigar a esa versión de sí misma que solo hacía lo que podía con las herramientas que tenía. Perdonarte, se dijo, es un acto de inteligencia emocional. Ese pensamiento fue el principio de su reconciliación con el tiempo. Sin embargo, al soltar la culpa apareció otro peso disfrazado de virtud: la necesidad de complacer a todos. Marta se dio cuenta de que había pasado décadas diciendo sí cuando quería decir no, aceptando compromisos que no deseaba, callando su opinión para evitar conflictos. Esa fue la tercera cosa que decidió eliminar. Lo descubrió de una manera casi cómica. Su vecina le pidió cuidar un perro por un fin de semana y, sin pensarlo, aceptó, a pesar de que le daban alergia a los animales. Esa noche, mientras estornudaba sin parar,
Se miró al espejo y se rió. ¿De verdad sigo viviendo para que otros no se molesten? Al día siguiente, devolvió al perro, y con él, una costumbre vieja. Aprendió que poner límites no es egoísmo, sino amor propio. Lo curioso es que, al hacerlo, las personas que realmente la querían la respetaron aún más. Las que desaparecieron, simplemente no eran su gente. Pero la prueba más grande llegó con la cuarta cosa que debía eliminar: el miedo al cambio. Cuando su empresa ofreció un retiro anticipado, sintió vértigo. ¿Qué haría con su tiempo? Con su identidad de trabajadora incansable. Sin embargo, algo dentro de ella susurró: este puede ser el comienzo, no el final. Y aceptó. Los primeros días fueron desconcertantes, como si el silencio pesara más que las tareas. Pero poco a poco ese vacío se transformó en espacio, para leer, caminar, conocer a nuevas personas y sobre todo, conocerse a sí misma. Descubrió que no se trata de aferrarse a lo que fue, sino de permitir que la vida se renueve constantemente. El miedo al cambio se disuelve cuando entendemos que cada cierre abre una puerta invisible. Sin embargo, mientras disfrutaba de esa nueva libertad, un pensamiento la inquietaba. Una sombra persistente que la seguía incluso en sus días más tranquilos. Era la comparación. Miraba a otras mujeres de su edad viajando, emprendiendo, aparentando una juventud eterna en redes sociales y sentía una punzada de insuficiencia. No sabía aún que esa sería la quinta carga a eliminar, pero estaba a punto de descubrirlo de la manera más reveladora. Una tarde, frente a una simple taza de café y un comentario que cambiaría todo. Aquella tarde, Marta se reunió con una vieja amiga de la universidad, Clara, a quien no veía desde hacía más de 20 años. Clara había viajado por medio mundo, tenía una empresa próspera y una vitalidad que parecía inagotable. Mientras hablaban, Marta no pudo evitar sentirse pequeña. Comparaba su vida con la de Clara como si la felicidad tuviera un marcador visible. Pero entonces, Clara, entre risas, confesó que estaba cansada, que a veces deseaba simplemente tener un día sin presiones ni metas. «Envidio tu calma», dijo. Y en ese instante, Marta entendió algo profundo. Cada vida tiene su propio ritmo, y la comparación solo roba la alegría del presente. Esa fue la quinta cosa que eliminó: la necesidad de medirse con los demás. Porque, como descubriría después, no existe un estándar universal de éxito, solo una medida personal de paz. Liberada de esa constante carrera invisible, Marta se dio cuenta de que el siguiente obstáculo era aún más silencioso: el resentimiento. Guardaba heridas del pasado que se negaba a mirar. Viejas decepciones, traiciones, promesas rotas, que seguían pesando aunque ya no tuvieran sentido. Lo notó un día al escuchar una canción que le recordaba a su exesposo. Sintió rabia, tristeza, un nudo en la garganta. Pero en lugar de huir, se permitió sentir. Lloró, y al hacerlo, comprendió que el perdón no es justificar lo que pasó, sino liberarse del papel de víctima. Decidió escribirle una carta, no para enviarla, sino para soltar lo que durante años había reprimido. «Te perdono», escribió, «porque ya no quiero seguir siendo prisionera del pasado». Y al final de esa carta, añadió una frase que marcaría un antes y un después. «No te libero a ti, me libero yo». Esa liberación abrió un nuevo espacio dentro de ella, pero también reveló otro obstáculo disfrazado: el miedo a la soledad. Aunque había aprendido a disfrutar de su compañía, todavía sentía un vacío al caer la noche. Buscaba distracciones, llamadas, series, cualquier cosa que llenara el silencio. Hasta que una noche decidió no hacer nada, solo sentarse con una taza de té y observar el silencio. Al principio fue incómodo, como si el tiempo se estirara sin sentido. Pero después de unos minutos, algo cambió. Sintió una serenidad profunda, una sensación de estar completa sin necesitar nada externo. Comprendió que la soledad no era una condena,
sino una maestra, y que solo quien sabe estar solo puede realmente amar y compartir, desde la libertad, no desde la necesidad. Pero justo cuando creía haber soltado lo esencial, Marta se encontró frente a otro espejo inesperado: la rigidez mental. Había creído que su manera de ver el mundo era la correcta, incluso después de todo lo aprendido. Sin embargo, un encuentro casual con su nieta adolescente le mostró cuán cerrada seguía en ciertos aspectos. La joven hablaba de nuevas formas de amar, de trabajar, de vivir, y Marta en su interior se resistía. Pero aquella conversación la sacudió. ¿Y si mi mayor limitación fuera creer que ya lo sé todo?, se preguntó. Esa noche, decidió eliminar su rigidez, abrir la mente y permitirse aprender de los más jóvenes. Descubrió que en cada generación hay sabiduría y que la humildad de aprender siempre rejuvenece el alma. Sin saberlo, estaba a punto de dar el paso más importante: soltar el control de lo que no podía cambiar, una lección que la vida le enseñaría de la forma más inesperada. La vida, como si le estuviera escuchando, decidió ponerla a prueba. Fue entonces cuando Marta enfrentó una situación que no podía controlar: la enfermedad repentina de su madre. Pasó de los paseos tranquilos y las lecturas matutinas a largas horas en hospitales, a conversaciones con médicos que hablaban en tonos serios y a la incertidumbre diaria. Al principio, su mente se resistía. Buscaba soluciones, culpables, estrategias, pero pronto comprendió que no podía dominar lo inevitable. Esa fue la octava cosa que debió eliminar: la necesidad de controlarlo todo. En medio de ese caos, recordó una frase que había leído alguna vez: el sufrimiento nace cuando exigimos que la realidad sea diferente. Así que decidió rendirse, no por derrota, sino por sabiduría. Comenzó a vivir día a día, aceptando lo que venía, sin pelear con la vida. Y en esa aceptación encontró algo que no esperaba: paz. Una paz serena, no eufórica, que se sostenía incluso en la tristeza. Durante aquellas semanas difíciles, descubrió también la novena cosa que debía dejar atrás: la obsesión por el pasado y el futuro. Su mente viajaba sin descanso entre el ¿y si hubiera hecho? Y el ¿qué será mañana? Pero mientras acompañaba a su madre, comprendió que la vida ocurre solo en el presente. Recordó una tarde en la que simplemente sostuvo la mano de su madre mientras ambas miraban la lluvia por la ventana. No hablaron, no planearon nada, no recordaron nada. Solo estaban ahí, y en ese instante, Marta sintió que todo tenía sentido. La felicidad no es un lugar al que se llega, es un estado que se habita. A partir de ese día, decidió practicar la presencia en cada acto: al cocinar, al caminar, al respirar. Y algo curioso sucedió. Los días comenzaron a parecerle más largos, más llenos, como si el tiempo se hubiera expandido. Comprendió que el presente no es un punto entre pasado y futuro, sino una eternidad que se despliega a cada segundo. Cuando su madre falleció meses después, Marta sintió un dolor profundo, pero también una gratitud inmensa. Por primera vez, no huyó del duelo. Lo vivió con calma, con amor, sin dramatismo. Y ahí apareció la 10ª cosa que debía eliminar: el miedo a la muerte, porque entendió que la muerte no era el final, sino una transformación. No una pérdida, sino una devolución. Recordó las palabras de su madre: nada muere del todo si se amó de verdad. Y comprendió que lo que permanece no son los cuerpos, sino los vínculos, los gestos, la presencia silenciosa en el recuerdo. Desde entonces,
comenzó a vivir con más liviandad. Ya no posponía llamadas, ya no esperaba el momento perfecto, ya no necesitaba tener un plan para todo. Vivir, se dio cuenta, era un acto de confianza. Sin embargo, algo más la esperaba al final de ese proceso, porque aunque había eliminado casi todo lo que le pesaba, aún quedaba un último aprendizaje escondido entre sus nuevas certezas. Un aprendizaje que no trataba de soltar, sino de abrazar. No lo descubriría en una conversación ni en un libro, sino en un gesto cotidiano, tan simple como poderoso, que le revelaría la verdadera esencia de la vejez, que no se trata de perder, sino de ganar claridad. Esa última revelación, que llegaría una mañana cualquiera, sería la síntesis de todo su viaje interior. Y paradójicamente, no tendría que ver con eliminar nada, sino con aceptar plenamente lo que siempre estuvo ahí.